Gálatas 1, del 1 al 10. El celo por el Evangelio. Los jóvenes les voy a pedir que se queden, por favor. Hoy no van a tener su clase especial, pero por favor, jóvenes, si me prestan atención, los jóvenes de 12, 13 para adelante, por favor, si se mantienen escuchando la palabra de Dios, les voy a pedir, por favor, que no se distraigan ellos, no distraigan a papá, a mamá. Esto es importante lo que vamos a compartir hoy. Así que por favor, papá, mamá, les pido que estemos atentos. Esto es de beneficio para todos, no es para mí ni para alguna persona en particular. Todos podemos salir beneficiados el día de hoy a través de la palabra de Dios. Gálatas 1, del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice el apóstol Pablo: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, dice Pablo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bendito Padre eterno, Señor Jesucristo, bendito Espíritu Santo de Dios, ilumínanos a cada uno de nosotros, Señor, para poder entender el tiempo que estamos viviendo, en lo que nos rodea, en la media, en los diarios, en el teléfono, con los vecinos, en las escuelas, en las universidades, en los colleges. Señor, ayúdanos por favor a recapacitar en cuanto a qué evangelio estamos recibiendo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hay algo interesante: casi siempre Pablo en sus cartas se presenta a él y termina después compartiendo quién está con él. Pablo y Timoteo, por ejemplo, a tal iglesia. Pablo, Silas y Timoteo, a tal iglesia. Era tan importante lo que Pablo aquí tenía que decir, hermanos, que se presenta a él solo. No nombra a nadie más. Pablo está diciendo: lo que les voy a decir, lo voy a decir como apóstol elegido por Cristo. Ningún hombre, después de Pablo dice, no lo recibí de hombre. Por eso él se presenta solo, llevando toda la responsabilidad de lo que significaba haberles predicado el evangelio a los Gálatas. Se nombra primero. Fíjese en el versículo 1, dice que Dios, el Padre, Jesucristo, lo llamaron. Así como otros apóstoles, por supuesto, pero él recibió su apostolado del Cristo resucitado, cosa que no pasó con los otros apóstoles. Fue único el apóstol Pablo. No ni mejor ni peor que nadie, ni más importante, ni más espiritual o menos espiritual. Fue único. El Cristo resucitado se presenta a Pablo en su entrada a Damasco, lo tira del caballo y de repente queda ciego. Lo llevan adentro de la ciudad, viene después un tal Ananías a orar por Pablo y le dice: Pablo, el Dios creador, el Hijo de Dios, Jesucristo, me ha enviado para que recobres la vista. Y a partir de ahí, Saulo de Tarso se convierte en Pablo. Saulo significaba el grande, el inmenso. Pablo en griego significa el chiquitito.
el que apenas se nota. Y en su nombre, o con su nombre, se presenta el apóstol Pablo, diciéndole en el verso 3, gracia y paz, que era el saludo tradicional de él, en hebreo y en griego. Gracia en griego, favor inmerecido. Y la paz era el shalom del Antiguo Testamento. Cada vez que un judío se encontraba con otro, no era como nosotros, ¿verdad? Oh, ¿cómo está? Dios le bendiga. ¿Cómo está la familia, hermano, hermana, o amigo, vecino? Ellos se daban la mano o se inclinaban uno al otro y lo primero que decían, shalom, que significa la paz del Creador esté contigo. El apóstol Pablo se presenta él solo, era tan importante lo que tenía que compartir. En el versículo 2 simplemente dice, hay hermanos acá conmigo, pero el que acarrea la responsabilidad de que ustedes recuerden lo que yo les enseñé, dice Pablo, es mía. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 4, hermanos, y el verso 5, el apóstol Pablo comienza a explicar por qué él fue llamado a ser apóstol y en el nombre de quién enseña lo que enseña. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, por supuesto hablando de Cristo Jesús, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La obra de Cristo nos dio la oportunidad, hermanos, de salir de las tinieblas. Dice que Él nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable. El problema es que ahora los Gálatas, específicamente en esta área donde había algunos que venían y les decían, ahora tienen que seguir la ley de Moisés para ser mejores cristianos o para tener vida eterna. A los varones se nos mandaba a circuncidarse, no comer esta carne, no comer la otra, reunirse el sábado, no el domingo como lo hizo la iglesia primitiva desde el primer momento. Estaba en juego el comenzar a vivir un evangelio ficticio, como cuando le llaman, ¿verdad?, ver un espejismo en el desierto, un mirage. Pareciera, hay algunos que están con tanta sed, están agonizando, ellos están viendo un oasis, están viendo en su delirio, en su mente, están viendo el agua, pero cuando llegan al lugar, no era algo verdadero. Eso es lo que los judaizantes estaban queriendo hacer con los gálatas, que habían recibido de Pablo este evangelio. El justo por la fe vivirá. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, que es el favor inmerecido. Querían volver al legalismo, querían volver a lo que tengo que hacer para estar mejor delante de Dios. No hay nada bueno que usted y yo podamos hacer, hermanos, para estar bien delante de Dios. No hay nada bueno. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si no fuera por la cruz y por lo que representó allí en Jerusalén 2000 años atrás, si no fuera por lo que Cristo está ahora defendiéndolo a usted y a mí delante de la acusación de Satanás en el cielo, usted y yo estaríamos perdidos todavía. Pero dice la palabra que estamos con vestiduras blancas. Dice que nos ha perdonado los pecados pasados, presentes y futuros. Pero los gálatas, con maestros o con aquellos que persuadían para que le dieran una vueltita al evangelio de la salvación, estaban tratando de hacer. En el verso 6, ahí donde dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hay dos opciones de donde Pablo pudo haber escrito la carta, desde Éfeso o desde Corinto. Fuera cual fuera el lugar donde él envió esta carta a los Gálatas, no pudieron haber pasado más de 3 años desde que Pablo visitó la última vez. Algunos dicen entre 1 año
y 3 años. No importa si desde Éfeso o desde Corinto envió esta carta a los Gálatas. Cualquiera sea la realidad o el tiempo, no habían pasado más de 3 años desde la visita de Pablo. Así de rápido se habían alejado del Evangelio de Cristo. Hay veces que pensamos, hermanos, a mí no va a pasar nada. Yo ya estoy demasiado espiritual, yo no me voy a deslizar. Yo tengo 5, 10, 15, 30 años de creyente. Hay veces que lleva un día desviarse del verdadero Evangelio. Hay veces que lleva una semana. Hay veces que el proceso es más largo, donde permito interpretar esta palabra como yo quiero, para decir lo que quiero, para actuar como quiero, y ahí estoy hablando de un evangelio diferente. Me baso en pero actúo a través de otro, inventado por mí o traído por alguien desde afuera. Ahí en 1 Corintios, si usted me quiere acompañar, capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13, dice la palabra de Dios: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Estamos rodeados de falsos evangelios. Pero hermano, hermana, joven, está en mí decir: no acepto esto. Ustedes y nosotros conocemos la verdad. Todos estos jóvenes que están acá conocen la verdad, conocen el Evangelio, algunas veces mejor que nosotros. Depende de tu corazón, hermano, hermana también, todos nos involucramos en este grupo. Depende de mí qué Evangelio le permito a mi mente y mi corazón reconocer. El apóstol Pablo en el original está diciendo: estoy tan decepcionado que se estén moviendo tan rápido del verdadero Evangelio. Algunos otros comentaristas bíblicos dicen que Pablo está diciendo: me está dando ganas de vomitar el escuchar lo que estoy escuchando, lo que están haciendo con el Evangelio de Cristo. Los falsos maestros estaban en proceso de engañar. Por eso Pablo dice: Gálatas, estén atentos, hay un proceso que se está generando y ustedes no se dan cuenta. Lo que pasa es que como cristianos confiamos, oramos y decimos: Señor, tú estás en control, nada de esto va a pasar, está todo bien. Yo no estoy escuchando nada que me va a desviar. El apóstol Pablo está diciendo: estén atentos porque algo ya está en proceso. Una de las cosas que me arrepiento, después de 20 años de pastor, una vez una persona me dijo: pastor, preste atención a esta situación, porque hay una situación donde en lugar de orar se están programando cosas. Y yo en el amor del Señor, y orando y ayunando, digo: no puede ser, no va a pasar. Sin embargo, pasó. Pablo le dice: Gálatas, miren que yo en el Espíritu estoy sintiendo que hay maestros que están listos para sacarlos del verdadero Evangelio. Los falsos maestros estaban en proceso de engañar y seducir a los Gálatas con una doctrina falsa. ¿Cuál es la doctrina de Cristo, hermanos, que usted y yo hemos aprendido y la que enseñamos? La gracia de Cristo es la justificación, la reconciliación con el Padre y la vida eterna en Cristo, comprada y otorgada gratuitamente en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es tan difícil aplicar el Evangelio verdadero? ¿Por qué tenemos comezón de oír a veces cuando sabemos que no debemos? Cuando dice Pablo un evangelio diferente, ahí en el verso 6, está diciendo: hay un evangelio que corre paralelo, pero que no pertenece al verdadero. Qué interesante, ¿verdad?
corre paralelo y si no tienen cuidado lo va a suplantar al verdadero, porque está corriendo al lado. Usted sabe que Satanás es el maestro imitador en el universo. Él no puede generar nada, no puede crear nada, porque él es un ser creado, pero puede imitar la obra de Dios. El Señor se lo permite para llegar a los corazones de aquellos que no están convencidos o no tienen a Cristo, o teniendo a Cristo dicen, yo puedo escuchar cualquier cosa, estoy demasiado firme, nada va a pasar. En el libro de Apocalipsis, usted puede leer tantas veces que el Señor le permite a Satanás manifestarse, inclusive a través del anticristo, del falso profeta, dice con señales y prodigios mentirosos. Satanás puede imitar, pero no puede crear. El único que crea los milagros, el único que crea lo que no existe y llama las cosas que son como si no fueran, es el único, el Señor Jesucristo. En el verso 7 dice Pablo, no es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Ahora le digo algo, este Evangelio no se puede pervertir. Yo lo leo en mi Biblia, usted lo lee en la suya. Esta palabra no se puede pervertir, por más que yo le agregue, le saco una hoja, le agrego una que quiero. Yo solo voy a estudiar eso, si nadie me escucha. Pero si tengo oídos atentos, no solo genero un evangelio paralelo, sino que empiezo a tener audiencia. Este evangelio no puede ser pervertido, pero el corazón del que escucha y los oídos del que escucha sí pueden ser pervertidos por un falso evangelio. En el verso 8 y el verso 9 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Es una persona o una cosa detestable ante los ojos de Dios. Es una persona que está condenada a juicio divino y a destrucción eterna o condenación eterna. Como decíamos, Satanás es el maestro imitador. Yo le voy a leer lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Fíjese este consejo de Pablo a Timoteo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Le está hablando a cristianos y a líderes cristianos. Dice Timoteo, ten cuidado. Hay algunos que se están desviando. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo le dice a los Gálatas, aunque yo, desviándome de la fe, les mandara una carta diferente a lo que les he enseñado, yo voy a ser maldito de parte de Dios, no me tomen en cuenta. Pablo les dice, ni de hombre ni de ángel. Usted sabe que la palabra dice que Satanás se viste de ángel de luz, ¿verdad? Tenemos que tener tanto cuidado, hermano, hermana, joven, con lo que aparece como brillante, lindo, esotérico, espiritual, universal. Y después vamos a hablar de algunas ideologías. Tengamos cuidado. Aunque un ángel del cielo se presentara y dijera, tengo algo nuevo, ese ángel es maldito y está listo a ser condenado eternamente por Dios. Ni Pablo ni otro apóstol debía ser escuchado si cambiaban la palabra de Cristo. En segunda de Pedro, al final de la epístola, Pedro, por ejemplo, declara que era difícil entender toda la palabra que Cristo le había dado a Pablo. Pero no está negando las palabras de Pablo, es diferente. Está diciendo, así como sabemos que hay cosas que nuestro amado hermano Pablo enseña, dice, cosas difíciles de entender, no cualquiera las podía entender, dice Pedro.
pero en ningún momento niega este evangelio, niega las cartas de Pablo, al contrario. Le está diciendo, en su segunda carta, Pedro está diciendo, escuchen al apóstol Pablo. Es tanta la revelación que ha recibido de Cristo, escúchenlo. Es parte del verdadero evangelio. Cuando habla de otro evangelio, hermanos, habla de algo paralelo. La Iglesia Católica Romana ha levantado un evangelio paralelo durante 16 siglos. Expresan y enseñan un evangelio al lado del verdadero, pero finalmente contradice al verdadero. Caminan juntos aparentemente, pero en doctrinas básicas y doctrinas en cuanto al verdadero evangelio chocan y lo contradicen. Doctrinas como el purgatorio, doctrinas como la perpetua virginidad de María, las indulgencias, la salvación por obras, los diferentes niveles de pecados, veniales, mortales, y tantas doctrinas que han esclavizado y siguen esclavizando a muchos que realmente de corazón desean agradar a Dios, pero reciben ese evangelio que suplanta a este. Ese evangelio que corre paralelo, pero finalmente colapsa con este. Siguen recibiendo y llevando adelante ese evangelio que pareciera que trae luz, pero trae condenación. Pareciera que trae gracia, pero me trae trabajar por obras para ver qué pasará cuando cierro mis ojos y doy mi último suspiro. El evangelio que querían cambiar, en este caso de Pablo y de los Gálatas, los judaizantes, estaba relacionado con agregar la ley de Moisés. Siempre hay algo más para hacer. Siempre tengo que hacer algo más para estar mejor. No es el evangelio de la salvación. No es el evangelio por gracia. El evangelio que los judaizantes enseñaban, hermano, le quitaba la obra perfecta de la cruz. La obra perfecta de la cruz se quita cuando pienso que porque hablo de la misma manera la Biblia todos los días, o porque hago esto primero, porque me dijeron que así soy más espiritual. Cuando empiezo a enfocarme en eso, la cruz queda anulada. Cuanto más creo que cerca estoy de la cruz, con obras, cada vez me alejo más. La obra de la cruz es perfecta, me ha dado total libertad y muestra la grandeza de Cristo. El justo murió por los pecadores, usted y yo. El perfecto por los imperfectos. El Hijo de Dios por los hombres. Polvo en los ojos de Dios. La salvación es por gracia, no por obras. Cuando hago obras creyendo cargado a Dios, comienzo a creer que soy mejor que ustedes. O cuando ustedes ponen obras delante de Dios, comienzan a pensar que son mejor que nosotros. Y eso me trae orgullo, me trae ambición, me trae una falsa estima, que no me acerca a Dios, me aleja de Dios. Y esto lo aprovecha el enemigo, hermanos. Cuando acepto un evangelio paralelo en mi vida, y muchas veces cuando yo mismo lo invento y lo aplico a la manera que a mí se me ocurre. Hay veces que pensamos que siempre viene de afuera. Si la palabra me dice, y más entre hermanos en Cristo, si la palabra me dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿por qué todavía encontramos en la familia de la fe gente que lastima? Gente que pareciera que le gusta lastimar. Dice el libro de Proverbios que hay palabras que salen del hombre que hay veces que son peores que un golpe de espada. Ese es un evangelio que lo aplico a mi manera. Es paralelo al verdadero, pero no es el verdadero. Cuando critico constantemente, cuando murmuro constantemente, es un evangelio paralelo que lo tengo acá y acá, pero no es el verdadero. Y lo único que me trae eso es falsa religiosidad, me creo mejor, cuando en verdad
estoy peor que cualquiera, porque estoy más alejado de la cruz que nadie. En el verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Usted sabe que muchos consideraban a Pablo un hipócrita. Pablo en 1 Corintios 9, 20, 22, en un momento dice, a todos me he hecho de todo. Y muchos toman esa palabra como que Pablo vivía como quería, pero cuando estaba con los judíos se hacía religioso. Cuando estaba con los gentiles, tomaba, andaba como quería. No está diciendo eso Pablo. Está diciendo Pablo, yo antes cuando estaba en la ley de Moisés y me creía mejor que todos, no me juntaba con nadie porque todos eran peor que yo. Pero dice Pablo, pero cuando conocí la gracia de Cristo, ahora sé que tengo que relacionarme con todos para que puedan ser salvos, así como yo lo fui. Muchos judíos cristianos no entendían que la salvación sin las obras de la ley de Moisés. No la entendían. Creían que había que hacer algo más para completar el evangelio verdadero. Y no nos vamos a quedar solamente en lo que dice Pablo, hermanos. A pesar de que hay tantas doctrinas que pudiéramos hablar, no las vamos a hablar hoy, en mucho tiempo. ¿Qué estamos permitiendo escuchar o que nos digan y de repente decir, bueno, está bien? ¿Qué es el evangelio? Lo básico, por lo menos lo que da la simiente a algo que podemos construir en lo espiritual, hermanos. ¿Qué creemos como hijos de Dios en el evangelio verdadero? ¿Qué nos dice el evangelio verdadero? Elegí 5 doctrinas, 5 etapas bíblicas o versículos bíblicos, 5 doctrinas que nos muestran qué creemos usted y yo y qué no tengo que permitir porque tengo que ser celoso por el verdadero evangelio. Primero, Cristo nació de la Virgen María. El nacimiento virginal. Si no hay nacimiento virginal, Cristo no murió en la cruz por mí ni por usted. Y a veces me parece tan simple. Bueno, me está diciendo que Cristo era un buen maestro. No, Él es el Hijo de Dios. Pero, y esa doctrina como que... Y hay veces que decimos, bueno, y no decimos nada. No. Si Cristo no nació de una virgen, la profecía no es verdad, la profecía no se cumplió, usted y yo estamos todavía muertos en pecados. Lea Lucas 1, 33 al 36, cuando se le presenta a María Gabriel. Léalo en la casa y fíjese lo que se le dice a María. Segundo, Jesucristo es el Hijo de Dios, Hijo con H, mayúscula. No puedo permitir yo, ni en mi casa, ni mis hijos, ni mis nietos, que vengan con un evangelio o una idea diferente donde digan que Cristo fue un gran profeta, que Cristo fue un gran sacerdote judío, que fue un gran rabino, que fue esto, que fue aquello. Si no es el Hijo de Dios, no voy ni aún ni permitirme hablar o compartir una discusión con esa persona. Estamos en 2 radios diferentes. Estamos en una radio que tiene 2 idiomas diferentes, es imposible que nos entendamos. Nuestro celo por el Evangelio tiene que creer y defender que el nacimiento fue virginal. Usted tiene ahí los versículos, chequéenlo en la casa, por favor. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aunque alguien dijera, no, yo creo que es el Hijo de Dios, pero pastor, que no pecó. Anatema, tal persona es maldita. Varón, mujer, joven. El que no reconozca o declare que Jesucristo tuvo pecado es maldito eternamente, a no ser que se arrepienta. Hebreos 4:15, usted lo puede leer. ¿Cuál es el evangelio verdadero? Jesucristo murió por mis pecados. 1 Corintios 15, 3 y 4. Dice Pablo, como declara la Escritura, toda la Escritura, Antiguo y Nuevo,
Él murió por mis pecados. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios, es el Verbo encarnado, es el Verbo divino que en el tiempo de la creación declaró, creó, y a través del pecado humano no había otro pago por el pecado que el Padre aceptara que no fuera enviar a su propio Hijo Jesucristo, Dios en la carne, para morir por los pecados de los que estamos en la carne, desde que nacemos hasta que nos morimos. Nacimiento virginal. Jesucristo es el Hijo de Dios, con H mayúscula. Jesucristo nunca tuvo pecado. Jesucristo murió por mis pecados. Mi salvación y tu salvación es por gracia. Por gracia. La cruz, la tumba vacía. ¿Qué hicimos por eso? ¿Qué hicimos para ganar la vida eterna? ¿Por qué los grupos que, por ejemplo, promueven el ahora? No, hablamos del Evangelio, pero tenemos que meditar. No, la pierna derecha va sobre la izquierda, porque si no, no hay una comunicación espiritual. La izquierda va sobre la derecha. Dogmas de hombres, leyes de hombres que me alejan de Dios y no me acercan a Dios. Hermanos, tengamos cuidado qué reciben nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos. Esté atento cuando llega un papelito de la escuela. Se le pide autorización para que su hijo tome esta clase. Oh, fírmalo rápido. ¿Usted leyó lo que le van a enseñar? Le van a enseñar algo que está totalmente contrario al Evangelio y a la creación de Dios. Usted puede decir, no lo acepto, no lo voy a enviar a esa clase. Con mi esposa hemos tenido que ya, por lo menos en una clase, que se presentaba si las niñas las querían tomar, hemos dicho no van a ir, hay que mandar la nota. Porque es algo que corre paralelo al Evangelio verdadero, pero no es el verdadero. Me lo quieren disfrazar, me lo quieren imitar, pero no es el verdadero. La salvación en Cristo es solo por gracia. Cristo resucitó al tercer día, como declaran las Escrituras. Si Cristo no murió en la cruz, usted y yo estamos todavía en pecado. Si Cristo no resucitó al tercer día, usted y yo no tenemos la vida eterna todavía. Si la tumba es una mentira, como muchos declaran. Hermanos, hay profesores universitarios en universidades cristianas que están declarando que hay muchas cosas que son simbólicas en el Evangelio. Tengamos cuidado. Y hay veces que uno piensa, ¿verdad? Uno ya tiene los hijos grandes, pero si uno volviera 30 años atrás, yo preferiría tener un hijo o una hija doctora o ingeniera, atea, o alguien que fuera prosperada por Dios en lo que quisiera emprender, pero se mantuviera firme al Evangelio y a la obediencia a Cristo. Es algo que, hermano, ustedes ahora como padres de niños o jóvenes, todavía tienen esa decisión. Hay veces que pensamos, ¿cuánto van a juntar por año? ¿De qué me sirve un hijo, una hija a los 25, 30, 40 años? Que ni en una mesa puedo hablar o orar por la comida, porque me dicen que es todo mentira. ¿Nos gustaría vivir de esa manera? Tenga cuidado con los colleges, tenga cuidado con... Y a mí me encanta estudiar. El estudio es excelente. Pero investiguemos, busquemos, hay alternativas para que su hijo, su hija, nuestros nietos puedan caminar en el estudio, en la preparación, pero no con un evangelio paralelo, sino que puedan caminar con el verdadero. Amén. Estamos permitiendo que un evangelio paralelo llegue a nuestra vida. ¿De afuera o de acá? Hay veces que yo mismo actúo y vivo según un evangelio que no es el de Cristo, sino es el que me hace sentir bien, el que me hace sentir importante, pero seguramente va a traer dolor, ya sea a mí o a los que me rodean. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Vamos a ver. El celo por el evangelio. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por
la atención de mis hermanos. Gracias por los jóvenes. Gracias, Señor. Yo te pido que de estos 35 minutos que hemos compartido, Señor, por lo menos 2 frases, 2 minutos, quede en el corazón de cada uno de mis hermanos, de mis hermanitos jóvenes. 2 frases, Señor, 2 minutos de predicación. Yo te pido que en nuestros corazones nos vayamos de este lugar diciendo, no evangelio paralelo, no un evangelio de imitación, no un evangelio de luces, de fuegos artificiales, pero que choca, que colapsa con el evangelio de Cristo Jesús. Yo te pido por cada familia, Señor, te pido por nuestros hijos, te pido por nuestros nietos, familia extendida, allí donde estén. En este momento, Señor, si están recibiendo un evangelio diferente, paralelo, de imitación, quiebra toda obra de Satanás en sus vidas. Quiebra la voluntad del enemigo, Señor, a través de sus personajes, de querer traer, Señor, un evangelio diferente. Un evangelio donde se nombra a Cristo, pero no es Cristo el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Señor, manténnos atentos, porque los días son malos. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias por todo, en el nombre y la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, hermanos, amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hoy